Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Así empezamos. Ismael, Josué, Saúl y Steven. Ismael, Josué, Saúl y Steven. Ismael, Josué, Saúl y Steven. Sus nombres nunca deben ser olvidados. Son los nombres de los 4 de Guayaquil. El mayor, Ismael Arroyo, tenía 15 años. El menor, Steven, apenas tenía 11. Eran niños, eran solo niños. Niños pobres, niños negros, niños marginales de las Malvinas. De allá, donde viven los nadies, los ninguneados, los que no merecen ni siquiera unas palabras de pésame del presidente de la República porque son carne de cañón, mera estadística, daños colaterales, porque incluso muchos de ellos viven por encima de sus posibilidades. Para hablar de este tema tan doloroso, para hablar de este crimen de Estado, bueno, hoy tenemos en el avispero a Ismael Bernal, sociólogo, activista, músico, un querido compañero de La Colmena. Ismael ha estado muy activo, no solo en esta coyuntura, alzando su voz frente a los dramas cotidianos que sufre nuestra gente más vulnerable. Y me gustaría que escuchen, antes de arrancar con este diálogo, un discurso que pronunció Ismael en las calles de Quito esta semana. Vamos con ello. Lo único que ha dejado es muerte y destrucción. No lo vamos a permitir. Anoche escuchamos las declaraciones del cuerpo del bloque de seguridad del Estado ecuatoriano y de nuevo reiteraron esa criminalización sobre las infancias negras. Pero además están negando un hecho tangible, un hecho que está allí presente. Se los llevaron vivos y los escupieron muertos. No olvidemos este hecho lamentable. No lo olvidemos jamás. Que no quede en el olvido, por favor. La vida de nuestros niños, de las infancias empobrecidas, de los sectores populares, está en un riesgo inminente. Ya no podremos diferenciar la línea. ¿Quiénes son los bandidos ahora? El crimen organizado lo está ejerciendo. La violencia del narcotráfico, pero también la violencia del Estado. Eso hay que dejarlo claro. Fue un crimen de Estado. Fue una desaparición forzada. Sometieron a 4 niños vulnerables al régimen de violencia. Todos los ecuatorianos pagaron por eso. Todos están pagando la muerte y la destrucción de las infancias negras en este país. Y eso se llama necropolítica. La política de muerte nos está desmembrando la vida y por eso estamos aquí. Ni perdón, ni olvido por Ismael, Josué, Saúl y Steven. ¡Nadie se cansa! Nos están negando el derecho a la humanidad. Los ecuatorianos están pagando con el IVA
un proyecto de aniquilación. Querido Ismael, gracias por estar aquí. Esta semana se cumplió un mes de la desaparición de los 4 de Guayaquil y esta misma semana se cumplieron 37 años de la desaparición de los hermanos Restrepo. Dicen que la historia no se repite, pero rima. Antes de hablar sobre el contexto de este último episodio tan doloroso, me gustaría preguntarte qué pensamientos y qué sensaciones te asaltan en este momento, cuando observamos cómo se vuelven a reproducir las páginas más grises de la historia nacional con desapariciones forzadas a cargo de la fuerza pública. Bienvenido, Ismael. Hola, Abraham. Y nada, y recordarle también a la gente pues que también se cumple un año luego del decreto de conflicto armado interno en el Ecuador, y creo que es fundamental hablar precisamente del contexto en el que se desarrolla, ¿no? Me parece que es importante empezar hablando como del contexto, más allá de hablar como del discurso político, ¿no? Me parece que es fundamental en este momento situar qué estaba ocurriendo antes del decreto, porque parece que el decreto dio una amplia posibilidad a las Fuerzas Armadas y a la fuerza pública en general, ¿no? Entonces me parece que debemos situar por fechas y por lugares, ¿no? Antes del decreto 111, en la ciudad de Esmeraldas, específicamente en el sector El Palmar, el 3 de diciembre, miembros de las Fuerzas Armadas en este sector disparan abiertamente y como consecuencia muere Sara Murillo, de 35 años, madre de 6 hijos. Y desde ahí en adelante, lo que se empieza a modelar es todo un ejercicio, ¿no? En el cual las actividades extrajudiciales por parte de la fuerza pública comienzan a efectuarse como un modelo operativo de la fuerza pública, ¿no? Me parece que el caso de TC no alcanzó como realmente el clímax del problema, ¿no? Porque justamente cuando se está efectuando la toma del canal de televisión, en ese momento se estaban llevando a 4 personas del sector Vista al Mar en la ciudad de Esmeraldas, que luego fueron lanzados en el puente de Tachina. De las 4 personas detenidas por las Fuerzas Armadas, mueren 2 personas que fueron halladas posteriores a la búsqueda de los familiares, y del sector, evidentemente, aparece una persona con vida y una persona sigue desaparecida hasta el momento. Entonces empezamos a ver todo este modelo y lo que ocurrió fue un aplauso de la población civil, ¿no? Porque había una urgencia por seguridad, había una urgencia por la mano dura, ¿no? Y fueron modelando todo un ejercicio discursivo, operativo, que se empezó a materializar, ¿no? Vimos la paloterapia, vimos cómo empezaron a desnudar a la gente, cómo le empezaron a maquillar, a ridiculizar en las calles. Y esto no hizo más que preconfigurar lo que hoy estamos viviendo con el caso de los 4 chicos de las Malvinas. Lo que estamos viendo es todo un modelo, claro, un modelo consciente, racional, pensado, ¿no? En un marco operativo de racialización y criminalización, ¿no? La racialización en el sentido plenamente entendido de que la construcción del sujeto sospechoso recae sobre el sujeto negro. Claro. Que el caso de Boquita es fundamental para comprender cómo se compone este discurso en una infancia empobrecida y afrodescendiente. Me parece que eso empieza a fundar también gran parte de lo que entendemos como la militarización, el monopolio racial de la violencia, ¿no? Que se hace legítimo a partir de que quienes efectúan esa violencia son la fuerza pública, ¿no? Entonces, ahora mismo no tenemos la línea que divide quienes operan en el marco de la criminalidad. Es decir, tienes a grupos de delincuencia armada torturando, secuestrando, desapareciendo, calcinando cuerpos, desapareciendo evidencias, y por el otro tienes a la fuerza pública realizando las mismas actividades bajo los mismos términos, ¿no? Y en este sentido también me parece que es importante porque mucho se habla, se dice de que los centros de privación de libertad son el laboratorio donde se produce la violencia, pero poco se dice que en los cuarteles y en los destacamentos de la policía también se efectúan una serie de repertorios de violencia que implican, de nuevo, una construcción en el cual el sujeto sometido cumple las mismas características, ¿no? Me gustaría centrarme en ese tema, Ismael, con detalle, pero antes quisiera también seguir abordando en el contexto, ¿no? Cuando yo te propuse hacer esta entrevista, tú me hablaste de la necesidad de entender lo que implica la necropolítica, que me parece que es un término muy bien traído en esta situación que atraviesa el país, ¿no? La necropolítica entendida como, digamos, como la capacidad del Estado de decidir
qué vidas son dignas de ser vividas y cuáles pueden ser desechadas, ¿no? Entiendo que este es un término acuñado por un sociólogo camerunés, Membe creo que es. Y claro, Achille Mbembe, sí, Achille precisamente. Membe, ¿no? ¿Qué implica esto, Ismael, digamos, para la exclusión racial, de clase y de territorio en nuestra sociedad? ¿Y qué medidas estructurales se requieren para confirmar esta lógica de violencia? Primero lo que hace es establecer quiénes tienen acceso al derecho básico de la vida, que es el derecho de la humanidad. El derecho a vivir se ve restringido, ¿no? Y ahí hablamos de democracia restringida. Porque quienes tienen el derecho pleno a vivir y a reproducir su vida, tanto en términos societales como en términos políticos, se ve plenamente enmarcado en las lógicas tanto de la fuerza que emplea los estados o los grupos de delincuencia organizada, el mercado transnacional del narcotráfico, incluso la cuestión climática, ¿no? Porque, de nuevo, recae sobre un sujeto determinado, ¿no? De ahí hablamos también de la negación al acceso a la humanidad, ¿no? Entonces, tienes un sujeto, en el caso ecuatoriano, que está siendo borrado demográficamente y numéricamente. Y la implicación de eso es que ese sujeto no tiene acceso no tiene acceso a la política pública, por ejemplo, ¿no? Porque cuando tú reduces la población en términos étnicos a una población minoritaria, lo que estás diciendo es que los recursos que se destinan para políticas públicas, para la mejora de las condiciones materiales, sustanciales de vida de esa población, plenamente no llegan esos recursos, o se ven limitados o directamente se recortan. Y luego tú tienes un borramiento físico, biológico sobre esos cuerpos, ¿no? Por eso el caso de Esmeraldas es fundamental. Lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Tú lo vienes haciendo hace años. Entonces, lo que estamos viendo es que en Esmeraldas, primero, la fuerza del Estado tuvo pleno conocimiento sobre todo el desarrollo del crimen organizado como lo entendemos hoy. Desde el secuestro a los 3 periodistas de Diario del Comercio en adelante, lo que vemos es una explosión real, ¿no? Constante de la violencia, ¿no? Y lo vemos en los números de homicidios intencionales, el crecimiento vertiginoso que tuvo en el año 2022 y 2023 es dantesco, es dolorosísimo. Y cuando ves en el año 2023 que iniciamos con 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, y es cuando Esmeralda se sitúa como la tercera ciudad más violenta del país, justifica, entre otras cosas, una intervención militar, que ya se venía dando. En el año 2018 tuvimos la configuración de Esmeraldas como una zona especial de seguridad. Luego, la serie de estados de excepción, toques de queda, restricción de la movilidad, que son otras formas de restringir esa democracia de la que estamos hablando. O sea, porque la democracia se entiende como un marco amplio de participación política, pero no se lee desde la lupa de qué pasa con el desarrollo de la vida, ¿no? Y claro, plenamente, y hay que entender esto porque en el caso de Esmeraldas es donde se concentra el 33% de la población afroecuatoriana del país. Entonces, eso ya tiene una implicación profunda de que por qué en los territorios en donde habita la población afrodescendiente, ya sea en Esmeraldas, Guayaquil, El Oro, Quito, estamos viendo que el crecimiento de la violencia está el Estado está dejando que transite esta violencia. En pocas palabras, el Estado neoliberal, como lo entendemos, produce un problema, ¿no? Y el problema es esta crisis de seguridad que tenemos, para luego vendernos la solución. ¿Y cuál es la solución? Militarización, mano dura, paloterapia, plomoterapia, tratar de borrarle a los chicos con alcohol y machete los tatuajes, ¿no? Sí, sí. Entonces, empiezan a modelar toda una serie de micro torturas, diría yo, en ese marco amplio, para luego tener todo un elemento fijado sobre unos cuerpos determinados. Y esto es peligrosísimo. La población ecuatoriana no está entendiendo realmente la profundidad de lo que se está viviendo. Porque lo mismo pasó en las dictaduras o sea, lo que pasó en las dictaduras de Chile, modelaron todo un ejercicio de represión sobre la población mapuche y luego lo amplificaron en la población chilena. Lo mismo están haciendo en el Ecuador, están modelando todo un ejercicio de represión, de eliminación, de aniquilación, que lo están financiando con los recursos públicos de la población ecuatoriana, con el incremento del IVA, como una propuesta económica, ¿no? Porque y hay que entender esto, mueves todo un aparato político, es decir, decretas una guerra interna, lo dice el mismo gobierno, dice, para mí fue duro iniciar mi gobierno declarando la guerra, pero la guerra del narcotráfico, en esa guerra, los cuerpos que pagan por esa guerra son los cuerpos racializados y empobrecidos. Son los sectores populares.
Y este es un tema particularmente interesante, Ismael, porque esta estrategia que tú has descrito muy bien se ceba sobre todo en los sectores racializados, ¿no? Particularmente en la población negra, digámoslo con claridad. Entiendo que Guayaquil, es la provincia que alberga la principal población negra del país, ¿no? Inclusive por encima de Esmeraldas. Y lo que ha pasado con los 4 chicos Sí, de sí. Guayaquil es nuevamente, ¿no? Un diseño, una estrategia que se ceba en la negritud del país, en la población negra que ha sido estigmatizada, estereotipada, asociada directamente con el crimen, ¿no? Este es un tema del que poco se está hablando. Y ahora, en julio del año 2024, que es cuando desaparecen Neville Mina y Ariel Cheme, de 18 y 19 años respectivamente, en el caso concreto de Esmeraldas, se efectuó bajo los mismos términos en los que lo estamos viendo en este momento. Que cuando en su momento lo documenté y dije, esto está ocurriendo en el país, la gente dijo, no, es que estás exagerando. No, es que las Fuerzas Armadas no operan de esa manera. Y lo que estamos viendo hoy, que quedó documentado en un acto flagrante, porque hay que decirlo con sus letras, las Fuerzas Aéreas del Ecuador actuaron de manera flagrante con los 4 chicos de las Malvinas. Y es dolorosísimo ver cómo también hay un respaldo societal en ese sentido, ¿no? Y lo que nos está diciendo en lenguaje amplio es que la población ecuatoriana se está declarando abiertamente racista, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras. Ahora, ese racismo también es parte constitutiva del recorte al presupuesto en educación, en programas culturales, ¿no? Eso también responde a un proceso de deterioro de lo público, ¿no? Porque en otras condiciones la población respondería de otra forma frente a este hecho tan Es el triunfo doloroso. de la racionalidad neoliberal, ¿no? En el individuo, ¿no? Es el sálvese quien Pero pueda, además de la la lucha de los claro, últimos contra los penúltimos, ¿no? Y la estigmatización del débil. pero además también eso responde a la fascistización de los estados, ¿no? De O acuerdo. sea, el accionar, cuando vemos cómo van operando sistemáticamente, ¿no? Porque vemos una detención arbitraria, porque primero no se les está explicando por qué se están llevando detenidos a los menores de edad, a los niños, ¿no? Luego, las personas que detienen a los chicos los retiran del sector que ellos medianamente habitan y que conocen, ¿no? Se los llevan a un lugar desconocido y eso está tipificado en el Código Integral Penal en su artículo 84 como una desaparición forzada, porque luego no das existencia del paradero de vida de las personas detenidas. Luego, en el artículo 87 del Código Integral Penal lo tipifica como un crimen de lesa humanidad. Entonces, vemos las declaraciones del ministro diciendo, no, es que los ignorantes que están hablando de crimen de Estado, los ignorantes, y de paso está diciendo que ahora no saben si la fuerza pública fue la que actuó en ese momento. Entonces le están negando un hecho tangible, un hecho que está allí, presente a la población ecuatoriana. Entonces también, digamos, cómo la población está receptando esta propuesta por parte del ministro, que me parece también preocupante, ¿no? O sea, porque el gobierno per se, al no pronunciarse, al guardar silencio y a duras penas se pone a discutir con Correa, me parece que, o se pone a hablar de la situación en Venezuela, en lugar de solidarizarse en un sentido genuino, ¿no? Presente de la situación que estaban viviendo las familias, en este momento me parece que no hay precedentes para lo que se está viviendo en el Ecuador. Creo que en este momento deberíamos estar pensando seriamente la posibilidad de una dictadura que se está armando en el Ecuador. Porque entre otras cosas, el asalto a la embajada, las constantes pugnas entre el Estado central y la Asamblea Nacional. Entonces me parece que todos esos elementos, ¿no? Cómo está actuando, cómo se está acercando el Palacio de Gobierno, también debería decirnos cómo se está cuartelando el Estado ecuatoriano, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, hablemos un poco del contexto. Hay muchos temas, hay muchas ideas sueltas. Es que este es un tema que abarca muchas aristas, ¿no? Pero yo te diría que, si te parece bien, describamos un poco los hechos que conocemos, o sea, la cronología de esta desaparición forzada, ¿no? ¿Cómo se producen los hechos? Porque sabemos que luego del operativo, donde se produce la aprehensión de los chicos, los militares se los llevaron a Taura y allí se produce una última llamada de Ismael, ¿no? A su padre. Al final, ¿cómo tú, digamos, relatas cronológicamente los hechos que sabemos? Porque hay cosas que las hemos visto todos los ecuatorianos, ¿no? Hemos visto videos de los chicos en las camionetas, algunos pisándole la cabeza a un militar, en fin, hemos visto muchos de estos pedazos, ¿no? de la historia. ¿Qué es lo que sabemos
que ocurrió el 8 de diciembre del 2024, Ismael. ¿Tú cómo harías ese storytelling, ¿no? de lo que pasó ese día, ese fatídico día? Primero, que los 4 chicos no fueron los únicos 4 chicos que fueron detenidos por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya se habla de alrededor de entre 8 a 12 personas, entre ellas entre niños y adolescentes, que fueron perseguidos por las Fuerzas Armadas. Y luego, uno de ellos, que de hecho ya se está realizando la declaratoria anticipada de las personas que fueron víctimas de este acto, en el que retratan y relatan los chicos diciendo que fueron disparados por parte de las Fuerzas Armadas. Que a pesar de que no les disparan, no les hirieron en ese momento, sí lograron dispersarlos y sí lograron asustarlos, evidentemente, porque estamos hablando de niños y adolescentes, ¿no? Luego de eso, se habla de una llamada que se realiza al padre, a uno de los padres de los chicos. No, en ese momento, en ese tramo de tiempo, también existe, por lo que entiendo en el caso, 4 motocicletas saliendo del cuartel de Taura, que son las mismas 4 motocicletas que describe el testigo, que también fue allanado por las Fuerzas Armadas luego de dar su declaración. Entonces me parece que estos elementos ya no son coincidencia, y me parece que también en este momento se debe también tener cierto cuidado al momento de retratar los hechos, porque me parece que la constante narrativa del gobierno es criminalizar a los padres de familia, ¿no? Criminalizar plenamente a las personas que intentaron como mediar. Ahora, los chicos, ¿en qué condiciones los encuentran? El testigo inicial, el testigo principal dice que los encontraron desnudos, golpeados, malheridos. Entonces, esas condiciones ya tienen un agravante allí. Claro, claro. O sea, la mera detención y la mera no disposición a la autoridad competente, que en este caso sería DINAPEN, nos preguntamos dónde estaban todos. Claro, entonces, ¿cómo fue posible que en todo ese tiempo, primero el ministro, porque me parece que hay que insistir en los ministros y sus declaraciones, ¿no? Porque mientras la Policía Nacional sabía de los hechos 36 horas después, el ministro salió a decir de que ellos no sabían que eran menores de edad. El abogado dice que no sabían que eran menores de edad. Entonces, me parece que también es lamentable, y eso recae de nuevo sobre el perfilamiento racial. Cuando el abogado dice, es que los chicos eran más grandes que los militares y los militares se sintieron amenazados. Por favor. Un niño de 11 años. Y lo peor es que está documentado. O sea, nos están mintiendo en la cara con un hecho que está constantemente retratando un acto que implica, primero, una desaparición forzada por parte de la fuerza pública. Y luego ya se está hablando de una ejecución extrajudicial. Porque me va a disculpar, Abraham, en el caso de Esmeraldas, de nuevo, y esto recae sobre la producción de la violencia en los cuarteles, las novatadas, cuando uno revisa el archivo histórico de los casos en el Ecuador, sobre casos de torturas ocurridos en los cuarteles militares, vemos que directamente esas novatadas se están amplificando en los sectores populares del Ecuador. Entonces, hablemos de eso, Ismael. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que los cuarteles militares y los destacamentos policiales, al igual que las cárceles, como tú decías más temprano, sean espacios donde no solo se contiene la violencia, sino que también se produce y perpetúa, ¿no? ¿Cómo se explica esta dinámica de instituciones que en teoría deberían proteger a la ciudadanía? ¿Qué motiva esto? Bueno, primero la configura un elemento que tiene que ver con formas de poder, específicamente del patriarcado. Porque hay un proceso de feminización sobre el cuerpo, como un retrato de humillación sobre el otro, ¿no? Es decir, entre menos aguantas, eres menos hombre para estar en el ejército. Entre menos soportas el dolor, la tortura, la electricidad, menos hombre eres para participar en el ejército. Entonces, esas lógicas parecieran que no ingresan en el espectro de la lectura, pero cuando miramos a detalle el formato en el que están aplicando esas formas de disciplinamiento social, que ya lo decía Foucault, ¿no? Ese elemento biopolítico, esas formas de poder que atraviesan los cuerpos, pasan fundamentalmente por la construcción de un marco ideológico, porque sí, hay que decirlo con sus letras, esto es un marco ideológico, esto es un marco que está enlazado tanto con el patriarcado como con el colonialismo, como con el perfilamiento racial, y específicamente tiene que ver con el atavismo criminal, que es una teoría que le implanta César Lombroso, que es un teórico que funda
la teoría del racismo biológico, ¿no? Entonces, en esa teoría lo que está diciendo es que los elementos que componen la fisionomía de unos determinados sujetos, de unos seres humanos concretos, los hacen más resistentes al dolor, a la tortura, y por tanto hay que disciplinarlos más. Y cuando vemos toda la serie de casos que se han denunciado en los cuarteles militares, resulta que la mayoría de los casos son personas afrodescendientes o personas indígenas quienes han sido asesinadas en manos de las Fuerzas Armadas. Para no irme muy lejos, Sí. Esmeraldas tiene un batallón Montúfar, tiene un batallón motorizado, ¿no? En ese batallón poco se dice de las torturas que se ejercen sobre los chicos. Y luego los militares que ejercen que son sujetos a esas torturas, las amplifican cuando están en las calles. Porque ese es el modelo en el que operan y no solamente la Fuerza Armada, la Policía Nacional. ¿Y por qué digo que tiene que ver con el patriarcado en su máxima expresión? El caso de María Belén Bernal debería decirnos realmente que Exacto. tenemos serios problemas en cuanto en cómo se está formando la fuerza pública que dice defendernos y combatir al crimen organizado. No podemos ser objetivo militar del Estado y no podemos ser blanco del crimen organizado, que operan bajo esa misma lógica. Entonces, cuando se encuentran y convergen en nuestras calles, en nuestras poblaciones más afectadas por todo este sistema neoliberal, lo que tenemos como resultado es esto, una fascistización de la práctica. Incluso yo me atrevo a decir, Abraham, con toda la responsabilidad que requiere, ya el etnocidio no es estadístico, el etnocidio es físico y biológico y dirigido sobre un sujeto determinado, ¿no? Lo que ocurrió con los chicos debería entenderse como eso, como un borramiento total, porque cuando vemos el retrato de los familiares, nos están diciendo que solo le encontraron los pies a los chicos. Sí, brutal. Entonces, esas cosas deberían decirnos realmente que las formas en las que está operando el Estado están enmarcadas en distintos márgenes de construcción de violencia, ¿no? Y debemos empezar a hablar sobre desapariciones forzadas en el Ecuador, porque pareciera que recién ahora se está hablando del tópico cuando hemos venido dándole tratamiento a este asunto del desplazamiento forzado, de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces me parece que en este momento no deberíamos esperar que ocurran alrededor de 8.000 desaparecidos en manos de las Fuerzas Armadas, como ocurrió en Colombia, para recién ponernos a hablar realmente de los desaparecidos, pues. Entonces, claro, me parece que en este momento es fundamental hablar también del caso de Ventanas, del caso de Loros, del caso de Arenillas. Entonces, cuando vemos también que hay una regionalización de las desapariciones forzadas en el Ecuador, en manos de la fuerza pública, que no estoy diciendo que, no estoy diciendo que los grupos de delincuencia organizada no practican también esto, ¿no? Pero me parece que cuando situamos en la región costa, tenemos serios problemas realmente con respecto a esta práctica. Entonces esto también implica que el sujeto que habita en la región costa, en los sectores populares, que además tiene un enclave étnico-racial, es el sospechoso per se. Y lo vivimos incluso en las calles, en las estaciones del metro de Quito, por ejemplo. Cuando codifican al sujeto sospechoso, siempre detienen a personas afrodescendientes. Entonces, eso es un elemento sumamente importante que me parece que en este momento no se está hablando, y me parece que, si bien es cierto, hay que darle toda la visibilidad al caso de los chicos de las Malvinas, porque ya escuchamos que la ministra Mónica Palencia tiene pensado levantar los cargos sobre los 16 militares. Y ahí vemos también el uso desproporcionado de la fuerza. 16 militares para 4 niños. Claro. Por favor, seamos un poco coherentes. Entonces, además de eso, quisiera recalcar y quisiera situarme en Esmeraldas porque se ha cumplido todo un año del decreto de guerra interna y la situación en Esmeraldas no ha cambiado para nada. Los enfrentamientos siguen ocurriendo, los sicariatos siguen ocurriendo. Hace no más de una semana asesinaron a un funcionario del municipio y los perpetradores del hecho iban en un fusil persiguiéndolos desde Las Palmas hasta el sector donde habitaba la persona. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde están las Fuerzas Armadas? Sí, lo brutal es que se ha normalizado, ¿no?, la situación que ocurre en Esmeraldas, ¿no? Eso es lo doloroso. Hay algunos datos que son, bueno, espeluznantes, Ismael. En 2024, 3.000 adolescentes fueron aprendidos en estados de excepción, 1.000 más que en 2023. Y 3 de cada 4 no recibieron sentencia, o sea, lo que evidencia la ilegalidad de sus detenciones. Además, muchos llegan con golpes, con heridas, incluso impactos de bala, y la mayoría de estos casos ocurren en cantones marcados, como tú dices, por la pobreza y por la estigmatización racial. ¿Cómo interpretas esta realidad en términos de un, digamos,
posible patrón sistemático y focalizado de represión estatal contra jóvenes racializados y empobrecidos. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país? Primero, eso tiene una consecuencia gravísima que ya la hemos visto en las últimas manifestaciones. Es decir, entre más se agravite el marco en el marco operativo de las Fuerzas Armadas en cuanto a la ejecución de cómo regulan el orden social, tiene que ver en cuanto a la respuesta de la población civil. Porque cuando salimos a manifestarnos y a hacer los plantones, la radicalidad con la que nos intentó regular la fuerza pública fue una radicalidad nunca antes vista. Sistemas de inteligencia vigilándonos todo el tiempo, pinchándonos los teléfonos. Entonces, hay una serie de elementos que están también situando la cuestión de la persecución, ya no solamente enmarcada en el plano físico, sino también digital. Ahora mismo nos están monitoreando todo lo que decimos, hacemos, pensamos, ¿no? Elaboramos y producimos. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias en el marco de en cómo nosotros participamos en el proceso de democracia. Cuando tú restringes la capacidad de manifestación individual de las personas y de quienes habitan en un tejido social, estamos en un proceso o bien de autocracia o bien de dictadura. Entonces, me parece que eso en primer momento. Lo otro tiene que ver con la capacidad de poder limitar las agencias de levantamiento, ¿no? Me explico. En este momento, tras lo ocurrido, y sobre todo y debemos tomar el caso de las Malvinas, ¿no? Porque el caso de las Malvinas nos está diciendo que los chicos pertenecían no solo a una familia, sino pertenecían a un sector de la ciudad de Guayaquil, que históricamente, frente a estos hechos, no había unificado, digamos, una capacidad de agencia popular y decir, ¿saben qué? Vamos a reclamar por los chicos. No se los pueden llevar así. No son sujetos descartables, ¿no? Y me parece que hay que también hablar de ese proceso de levantamiento, de esos procesos de resistencia, de decirle al gobierno, nosotros no nos vamos a detener hasta que se haga justicia. Nosotros no nos vamos a detener hasta que se explique, porque otra cosa que no se dice es que en la entrega del reporte forense no se les explica a los padres de los chicos desaparecidos en manos de las Fuerzas Armadas qué pasó con sus cuerpos, qué les hicieron. Y en este proceso también los familiares, por lo que tengo entendido, están buscando mecanismos de análisis forense internacional para que puedan hacer un análisis más profundo de qué fue lo que les ocurrió, ¿no? ¿Qué fue lo que les hicieron? ¿No? Porque me parece que eso también va a armar todo un caso significativo en el país. Ya el mero hecho de que se declare como una desaparición forzada, que la jueza también fue amenazada por el mismo ministro. Entonces me parece que son esas cosas que realmente cuando la sociedad civil empobrecida empieza a hablar sobre estas cosas y empieza a mostrar a partir de la tristeza y del dolor un acto político y empieza a decir, ¿saben qué? Ustedes son los responsables de esto. Los criminalizan. Porque te apuesto, Abraham, que si esto hubiese ocurrido en un barrio privilegiado de San Borondón o de Cumbayá en Quito. Todos los focos. Entonces, digamos, en ese sentido, vemos que también los medios de comunicación han producido culturalmente la imagen del enemigo interno. El enemigo interno era Boquita y por eso hay que desaparecerlo, porque es un negro empobrecido que tiene naturalizada la violencia y no se habla de las condiciones precarias y materiales de su vida y la condición histórica a la que ha estado sujetado, tanto él como su familia. Entonces, me parece que eso también es importante y me parece que el enclave de empezar a hablar del racismo en el Ecuador ya tiene también porque esta es la expresión más extrema del racismo, ¿no? Que era lo que he venido insistiendo, son los niños negros empobrecidos que habitan en sectores populares son o bien blancos del crimen organizado, porque si se niegan a participar de sus lógicas organizativas de la delincuencia, son asesinados también. Pero ya no conforme con eso, si se resisten a ser requisados por las Fuerzas Armadas, porque ni siquiera les dicen cuáles son sus derechos, sino que directamente se los llevan y los desaparecen. Entonces, en ese sentido, cuando los niños muestran resistencia, los desaparecen. Y es lo mismo exactamente que ocurrió en Esmeralda. Entonces, dejo esas tres premisas ahí, ¿no? Porque me parece que enmarcarlas en
en el contexto de la participación política. Y para la gente que dice que esto no es político, sí es político porque deviene de una decisión política. El decreto 111 es una decisión política, pero además deviene de un marco económico. O sea, tú mueves un aparato ideológico, un aparato político y un aparato económico para ejecutar toda una acción violenta sobre la población civil. Por eso digo que es un proyecto de aniquilación bien pensado. Es política fascista, ¿no? Yo quisiera seguir, digamos, ejercitando una reflexión sobre el tema de la resistencia, Ismael. Me parece importante que analicemos este concepto de calado. ¿Qué implica la resistencia? Decía Foucault, hace un rato también salió en la conversación, que siempre que existe una forma de poder, bueno, existirá una forma de resistencia. ¿Cómo estás valorando esa resistencia? ¿Cómo la estás percibiendo? Ya nos ha dado algunas, digamos, algunas visiones, ¿no? Vemos por un lado sectores de la población, desde mi punto de vista, claro, yo estoy haciendo este análisis, observando este tema desde acá, desde lejos, a un océano de distancia, ¿no? Sintiendo muchas cosas, ¿no? Mucha impotencia, mucho cabreo, mucha frustración, pero a un océano de distancia. No alcanzo a dimensionar el pulso de las calles. Yo he visto manifestaciones de solidaridad, ¿no? Pero también en contrapartida hemos visto a cierta gente, creo yo que son los menos, quiero pensar que son los menos, que defienden a los patriotas militares en las calles. Y la realidad es que hay un segmento de la población seducido por esta idea de un Estado autoritario. Pero mientras tanto, 16 patriotas, 16 guardianes de la paz y la democracia, y a toda luz y por sentido común, no tienen que ver en la muerte de los 4 de Guayaquil. Nuestros soldados, los guardianes de la patria, deben estar en sus cuarteles esperando que se realicen las investigaciones y no en la cárcel como vulgares delincuentes. A ver, en ese sentido, te diría, Abraham, que eso es una conquista de la derecha en Latinoamérica. Hacerle creer al oprimido que estar oprimido es su mejor opción es una conquista de la derecha. No sé si se entiende la premisa, ¿no? Sí, o sea, sí. Cuando vemos el lenguaje, cuando vemos la semántica, la gramática que están imprimiendo las personas empobrecidas, no, en condiciones de precarización, porque hay que decirlo, la destrucción del Estado ha sido progresivamente sistematizada en el marco de agravitar las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Pero es la misma población precarizada la que dice, yo defiendo a mi presidente Noboa. Claro. Y eso no es más que el resultado de una conquista de la derecha. Ese marco ideológico de hacerle pensar que estar oprimido es su mejor opción es sumamente peligrosísima para el marco de la elaboración de un elemento de resistencia. Porque el día de mañana vamos a terminar aceptando cualquier atrocidad que cometa el Estado ecuatoriano bajo cualquier dispositivo de poder. Y por otro lado, yo diría que, Abraham, también estamos en un proceso de reconformación de la lucha y la resistencia negra en el Ecuador. Y no nos vamos a detener. Eso lo hemos dejado claro en cada uno de los plantones. No nos vamos a detener. Porque lo que acaba de ocurrir es precisamente un llamado a toda la población afroecuatoriana. Vamos a actuar en un solo bloque. No vamos a actuar dispersados. No. Las actuaciones de los plantones no solamente han sido en el marco de la solidaridad, sino han sido también anunciando una serie de levantamientos que se van a efectuar durante el año si es que el gobierno no dimite en su accionar en cuanto a la criminalización de las infancias negras y empobrecidas. No nos vamos a detener. Entonces, ¿cuáles serían, Ismael, esas transformaciones estructurales? O sea, porque es verdad, hay que salir un poco del discurso por supuesto, la solidaridad tiene que estar presente y la memoria ejercitada todo el tiempo. Pero más allá de esas expresiones de solidaridad y ese ejercicio de memoria, ¿cuáles son las acciones? Yo sé que esta no es una pregunta fácil, ¿no? Pero ¿qué transformaciones estructurales se necesitan para desmantelar estas lógicas de reproducción de violencia? Primero la capacidad organizativa, ¿no? Por mucho tiempo se ha, digamos, no sé cómo decirlo, se ha subestimado la capacidad organizativa de la población civil, que me parece que en este momento, debo ser honesto, la población está muy atenta a lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que en este momento también hubo una fractura en cuanto a la sensibilidad, porque si bien es cierto, la revolución se la hace haciendo, ¿no? Pero claro, ese hacer, ese andar, ese caminar se efectúa bajo un marco afectivo, es decir, la afectividad como un marco político de levantamiento, ¿no? Entonces, claro, me parece que en ese sentido se producen dos vías, ¿no? Unos o amando a Noboa y otros odiando a Noboa, pero esos afectos
también implican una serie de elementos organizativos, ¿no? Y en este momento también ha implicado una serie de capacidad organizativa en los sectores populares, ¿no? Si el caso se hizo mediático fue precisamente porque debemos tomar el caso de las Malvinas. No ha dejado a la familia, no ha dejado a la familia de Ismael, José, Saúl y Steven sola. Está allí, ¿no? Y ese es el ejemplo que debemos tomar, ¿no? La capacidad organizativa que tienen los barrios, las comunidades, los sectores, ¿no? Porque por mucho tiempo se los ha subestimado y de paso se los ha instrumentalizado. Por eso ahora vemos que también hay un rechazo a los partidos políticos a raíz de este caso. La gente ya no quiere hablar de partidos políticos y eso también me parece que, en cierto sentido, funda otras formas de organización política a las cuales no debemos estar limitados. Si bien es cierto, hay una disputa de dos bloques, se entiende. La izquierda y la derecha tradicionalmente se han disputado, digamos, el poder, ¿no? Pero ahora en este momento me parece que otra capacidad que deben ceder y esto va dirigido para todos los actores políticos de los partidos, ¿no? Si no empiezan a ceder ese poder que tienen como marco organizativo partidario, de decir, el poder es de la gente, porque si no, ¿de quién es? No es de los partidos. Ahora mismo los partidos se quedaron completamente atónitos con lo que ocurrió, no tuvieron capacidad de respuesta. Y eso debería decirnos mucho. Porque realmente quienes están llevando los casos no están relacionados con ningún movimiento del partido X o Y, no. Es la misma población de los sectores que está llevando los casos. Fernando Bastias, abogado defensor de derechos humanos, está llevando el caso porque reside y habita el sector popular. No es por otra cosa. Entonces las convicciones políticas también ya están amplificándose a otros espectros. Y en el caso de la población afroecuatoriana ya se está hablando de la corriente política del panafricanismo, ¿no? Que por mucho tiempo en el Ecuador, luego del asesinato de Jaime Hurtado, quedó relegada. Entonces me parece que en este momento se están efectuando otros movimientos políticos que están emergiendo a raíz de toda la crisis que se ha generado. Entonces, las crisis como generadores de cambio y de resistencia, ¿no? También están produciendo otras formas de organización política. Por eso también estamos viendo que la población en este momento está un poco distante, digamos, lo diría así como en amplio modo, de los partidos políticos, porque están diciendo ustedes no están resolviendo la vida cotidiana de la gente. Y en todo caso también hay que hablar de soberanías alternas incluso al Estado entendido en el marco formal. Las organizaciones delictivas son los que ahora mismo, producto del abandono a los sistemas sociales, son los que están resolviendo la vida cotidiana de la gente. Y por eso es que tienen un respaldo también. Entonces, claro, por eso te digo, habrá que pensar, y en este momento yo te diría, Abraham, lo que está viviendo el Ecuador con respecto a la violencia no es más que un levantamiento en armas por la lucha de los recursos, ¿no? Y eso habla específicamente del estado de precariedad y de necropolítica, es decir, la decisión de quién vive y quién muere, la está tomando el Estado y lo estamos viendo en el caso de Josué, Saúl, Steven e Ismael. Lo estamos viendo allí. Fue el Estado el que tomó la decisión de detener a los chicos y no dar existencia de su paradero. Fue el Estado ecuatoriano el que ahora está diciendo que no son ellos los que efectuaron eso, ¿no? Entonces, cuando vemos todo el marco operativo en el que se están desarrollando estos hechos, lo que estamos viendo es realmente eso, el marco y la instauración de un Estado necropolítico, que está además no solamente matando a la población, sino que está matando todo sistema social que respalde a la población civil, ¿no? Los sistemas de salud no funcionan. Los sistemas de producción cultural tampoco funcionan. No puede ser posible que la ministra de Derechos Humanos haya guardado silencio durante todo este tiempo y no haya dicho una sola palabra. Ni siquiera eso es doloroso. Y debería darnos también la lección a nosotros como población de quiénes son los que nos están representando allá arriba, ¿no? Porque que se guarde tan silencio ante un acto tan macabro y hostil, perdóname, Abraham, o sea, esto ya no es un asunto solamente de la población civil, sino también de quienes están en el poder, ¿no? Para quienes piensan que la lucha de clases, ¿no? ya no es un eje que retrata la política, ¿no? La lucha de clases está más vigente que nunca, es una lucha entre los de abajo versus los de arriba. Entonces, en ese sentido vemos cómo distintos sistemas de opresión se concentran y recaen sobre unos determinados sujetos, ¿no? Entonces, me parece que en este momento también es necesario empezar a hablar de las representaciones. Cuando vemos en las Fuerzas Armadas no hay un coronel negro,
Cuando vemos la policía no hay un coronel negro. Cuando vemos en la asamblea solo tenemos 2 representantes afrodescendientes en toda la Asamblea Nacional. Fijémonos en eso y lo peligroso que fue. Y aquí quiero rescatar la acción de Paola Cabezas en documentar en la Asamblea Nacional, en la reunión, el caso de los chicos de las Malvinas. Pues. Porque si no lo hace ella, no lo iba a hacer más nadie. Porque eso refleja también el compromiso que existe frente a la población afroecuatoriana. Entonces, son esas cosas que realmente debemos estar pensando constantemente. Porque claro, esa representación política no se ve. Entonces, por eso es que tú ves que en las últimas manifestaciones, la población que ha salido a manifestarse mayoritariamente han sido movimientos de mujeres negras. Porque son las que constantemente tienen que lidiar con los lutos de perder a sus familiares, de perder representación, de perder condiciones materiales de vida. Entonces, hay que hablar también de esos elementos de conformación. Por eso decía, de nuevo, marcos de organización política. Ya no es la izquierda, la derecha, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano. Eso se está cada vez más disolviendo, digamos, ¿no? Y se están generando otras formas de organización política. Y me parece que hay que empezar a tomarlas en cuenta y hay que hacerles el seguimiento, porque también se están gestando otras luchas, ¿no? Porque la lucha de las mujeres negras no es la misma de las mujeres del centro de Quito, pues. Claro. Ahí hay una serie de experiencias, de vida, que nos están diciendo, oye, también está ocurriendo esto con nosotros, ¿no? Por ejemplo, el día lunes se efectuó otra reunión para el seguimiento del caso por etnocidio estadístico por parte del INEC, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son luchas que se están llevando a cabo, pero que tampoco se las está documentando. Entonces, yo que estoy trabajando con fotografía en las últimas manifestaciones, yo veía que en las publicaciones de Instagram, por ejemplo, ¿no? Cualquier medio comunitario no ponía personas afrodescendientes en las manifestaciones. Y éramos los que estábamos ahí. Fíjate, entonces, son esas cosas que realmente debemos estar como muy atentos, ¿no? Y por eso hemos estado insistiendo constantemente, hablando, y mi participación en el plantón la hice precisamente porque tiene que ver con una serie de elementos que me atraviesan a mí como sujeto político. Ser un sujeto negro en este país es ser un sujeto político. Y yo haría un error tremendo en guardar silencio frente a lo que está ocurriendo. Porque hay que decirlo, fueron 4 niños afroecuatorianos o negros los que fueron desaparecidos por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, Ismael, me parece que eso. de acuerdo, no, nos deja muchas reflexiones. Lamentablemente vamos llegando al final del programa y sí me gustaría preguntarte sobre 2 temas puntuales, ¿no? Primero, me gustaría una reacción tuya, la intuyo, ¿no? De hecho, lo has explicitado en otros foros, pero las declaraciones de Lofredo, ¿no? El ministro de Defensa, este personaje nefasto, Giancarlo Lofredo, amenazando a la juez, y las declaraciones de Noboa, dirigido a militares, diciendo que cualquier acción que tengan o cualquier condena que tengan por seguir órdenes del presidente, bueno, serán perdonados y obtendrán el perdón presidencial, ipso facto, ¿no? Ya lo anticipó. No se preocupen, muchachos, que aquí van a tener el perdón del presidente. Sigan adelante. También para decirles que cualquier acusación que tengan o cualquier condena que tengan por seguir una orden del presidente de la República serán perdonados y tendrán el perdón presidencial. ¿Cómo tú analizas estas declaraciones? ¿Cómo las dimensionas? Y lo otro, si se llegara a comprobar que los niños fueron asesinados por militares actuando bajo la lógica de un conflicto armado interno, bueno, estaríamos también ante posibles crímenes de guerra, ¿no? Y una gravísima responsabilidad del Estado frente a una población protegida. ¿Qué dice esto sobre las implicaciones jurídicas y éticas, ¿no? De decretar un conflicto armado interno en un país como el nuestro? O sea, pero lo que he venido diciendo, primero, esa guerra, el costo de esa guerra lo van a pagar cuerpos empobrecidos, racializados, ¿no? No lo van a pagar otros, los vamos a pagar nosotros, ¿no? Y luego también y eso corresponde también a las declaraciones de los militares detenidos, ¿no? Que de los 16 solo han hablado 2 hasta el momento, ¿no? En medios públicos, quiero decir. Y cuando ellos dicen, la orden vino de un superior, no nos olvidemos que los ministros están actuando bajo la misma lógica. Y me parece que también hay una negociación allí entre las Fuerzas Armadas y el gobierno central, ¿no? Porque ya lo decía el ex comandante de las Fuerzas Armadas, estos accionarios deben ser revisados. En todo caso, si son tan patriotas como dicen, debieron guardar silencio y empezar a analizar puerta adentro, porque se habla de limpieza social, puertas afuera,
pero no se habla de limpieza social puertas adentro, ¿no? El saneamiento de la fuerza pública debe ser un elemento constante. Habrá que ver en qué condiciones psicológicas deben estar los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no lo estoy diciendo esto como una forma de justificar, sino también de evidenciar una problemática que está allí. O sea, están enseñándoles a matar, están enseñándoles a desaparecer. ¿O será que nosotros les estamos pagando para que ellos hagan eso? Me queda a mí la interrogante también porque digo, me parece que en este momento lo que nos está diciendo es que como es arriba, es abajo. Los de abajo están diciendo la orden vino de arriba, ¿no? Y los de arriba dicen nosotros vamos a respaldarlos. Porque esa ha sido la posición del gobierno, respaldar a las Fuerzas Armadas en todo momento, frente a un hecho en el que realmente, insisto, fue un hecho tangible, fue un hecho que no requiere mayor opinión, sino requiere un análisis exhaustivo, ¿no? De causales, directas que impliquen quiénes fueron los actores que ejecutaron todos estos repertorios de violencias sobre las infancias. Porque me parece que no llamarlo ya desde ya un crimen de guerra, tomar niños en cualquier país del mundo, llevarte a niños y llevártelos a un rumbo desconocido, es un crimen de guerra. Claro. No dar asistencia a sus familiares, es un crimen de guerra. Están secuestrando niños. Entonces, me parece que en este momento ya lo hemos venido discutiendo porque en primer momento se hablaba de extralimitación de la fuerza. No se hablaba de ejecución extrajudicial, se hablaba de extralimitación de la fuerza, porque hay que cuidar el lenguaje ético, jurídico. No. Lo que debemos empezar a enunciar otras narrativas que están diciendo, esto es un crimen de Estado. No puede ser posible en este país. No podemos hablar de seguridad, ¿no? Es más, si queremos hablar en un país seguro, las infancias no desaparecen. En un país seguro, las mujeres no desaparecen. En un país seguro, las trabajadoras sexuales no tienen por qué ser asesinadas en las calles. Entonces, me parece que esas cosas deben enmarcar también una serie de elementos analíticos que nos están diciendo que estamos aceptando un contrato social que nos está proponiendo, primero, la destrucción total de las instituciones del Estado. Segundo, la aniquilación de grupos y de población originaria en este país. Porque lo que está ocurriendo con la minería ilegal en la Amazonía y en gran parte de la sierra no es casualidad tampoco. Entonces, claro, si todo el territorio nacional está aceptando otro contrato social que tiene que ver con aceptar la instalación de posibles bases militares en el Ecuador, es una pérdida completa de la soberanía, ¿no? Y eso me parece que debemos tenerlo muy presente. Estamos perdiéndolo todo, ¿no? Entonces, eso diría como última reflexión, ¿no? Pensar en qué marcos analíticos se están aceptando estos contratos sociales, ¿no? Cómo nosotros nos entendemos en el marco de si realmente estamos aceptando esto, ¿no? O realmente nos podemos mostrar en resistencia. Porque ahora mismo todos los actores sociales que están denunciando o que están simplemente haciendo bulla, con el caso de Ismael, Josué, Saúl y Steven, ya están siendo mirados por un sistema de troles en Internet, por ejemplo. Entonces, si para eso sí hay dinero, ¿no? Si hay dinero para hacerse un tatuaje, pero no para pagarle las medicinas a las personas que están muriendo por falta de diálisis en los hospitales, perdóname, Abraham. Nada más necropolítico que eso. Entonces, eso diría como en el amplio sentido, ¿no? Me parece que en este momento hay que empezar a situar otras formas de comunicación también, porque el gobierno está siendo muy, muy tosco con la comunicación política. Y en la comunicación política todo cuenta, ¿no? Entonces, claro, me parece que en este momento hay que empezar también a enunciar narrativas duras que le estén diciendo al gobierno, no te aceptamos, no aceptamos tus lógicas, no aceptamos el extractivismo, no aceptamos ese abandono a la soberanía. Y eso, me referiría como en eso, porque también se ha hablado mucho de cooperar con los Estados Unidos, no sé qué, para qué más allá, pero cuando vemos la forma en la que están operando nuestras propias Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué podemos esperar si nos viene una cooperación internacional, una intervención militar de los Estados Unidos? Y eso ya lo vivimos con la base de Manta. La gente piensa que la base de Manta fue la solución a los problemas. Mentira, la solución no fue esa. La solución fue invertir en la base social. Cuando tú no inviertes en la base social, ¿no? y la abandonas, esa misma base social es la que funciona para el narcotráfico, pues, ¿no? Claro. Entonces, es la base social que captura el crimen organizado. Entonces, me parece que en ese sentido hay que estar muy claros en cuanto a la inversión social, porque tú no puedes pensar en pagar una deuda externa
cuando tienes a niños que no están comiendo. Si no pagas la deuda social primero. Antes de terminar, Entonces, me gustaría que sí, escuchar una declaración de María Fernanda Restrepo, Ismael, hermana de Santiago y Andrés Restrepo, desaparecidos cuando tenían 17 y 14 años de edad durante el gobierno de León Febres Cordero. María Fernanda contó cómo su padre, don Pedro Restrepo, un incansable luchador por los derechos humanos y la memoria, quien acaba de fallecer hace escasos días, bueno, estuvo muy al tanto de la noticia de los chicos de las Malvinas hasta antes de morir, y lo contó así en entrevista con Radio Pichincha. Lo vamos a escuchar. Mi papá estaba muy lúcido, mi papá no tenía pulmones, no tenía diafragma, vivía una vida artificial en el sentido de que una máquina respiraba por él, pero estaba más lúcido que todos juntos, más conectado con la realidad nacional que ninguno, porque lo único que le quedaba era una pequeña tablet donde podía informarse de qué sucede afuera de un hospital 2 años y medio después. Y mi papá estuvo muy al tanto, muy preocupado del caso de estos chicos, porque empezó como a moverse la noticia, como por ahí el día 23 de diciembre, no 23, del 22, por ahí el 20 de diciembre, y él estaba muy, muy, muy consternado, muy triste. Y luego pues ya falleció el 24, sin ver en lo que se convirtió esto, ¿no? El día 23, y tú dices revivir, claro, revivir, porque vemos a un gobierno impávido, a un ministro de Defensa, un sociópata, que, claro, empieza este discurso desde el poder de negarlo, ¿no? Que lo vivimos también nosotros, ¿no? No es crimen de Estado, no le hagan juego a las mafias diciendo que es crimen de Estado y estar en contra nuestro, ¿no es cierto? O sea, primero el ego de un gobierno, primero está el salvar unas elecciones presidenciales, que aclarar el crimen de 4 niños que como son de un barrio popular por ahí perdido en Guayaquil, pues no pasa nada. Como ¿no? son negros. Como son negros, como son pobres, como son miserables, como nadie los va a recordar y nadie va a reclamar por ellos, entonces echemos tierra rápido, esto no es un crimen de Estado, salvemos primero a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, así fue con la policía también en nuestra época. Última pregunta, Ismael. ¿Crees que este acontecimiento marque un punto de inflexión en la historia del Ecuador? Evidentemente marca de nuevo otro hito en la incontable gente que ha sido desaparecida por parte de la fuerza pública en el Estado ecuatoriano. No nos debemos olvidar de los Restrepos, no nos debemos olvidar que la base de Taura funciona como el lugar donde torturan y desaparecen gente. No nos debemos olvidar de eso. Y no nos debemos olvidar del caso Fibeca, ¿no? Y no nos debemos olvidar de los chicos de Esmeraldas, Neville Mina, Ariel Cheme. No nos debemos olvidar de Ismael Josué Saúl y Steven. No, me parece que en este momento el Ecuador debe hacer un recuento histórico de lo que pasó, porque las declaraciones de los ministros a mí no me sorprende. Eso ya lo dijo Febres Cordero. Están tratando de mancillar el honor de nuestras Fuerzas Armadas. Están tratando de ridiculizar la lucha contra el terrorismo. ¿Cuál terrorismo? El terror lo está implantando el Estado. Cuando lleva a hombres encapuchados, armados hasta los dientes, bien comidos, con botas militares, que las paga el Estado ecuatoriano, rifles de asalto sofisticados, para someter a 4 niños empobrecidos. Perdóname, Abraham. Eso no es más que la metalización del neoliberalismo militar de los 90. Y eso lo vivió Chile, lo vivió Argentina, lo vive Colombia todavía, ¿no? Y el Ecuador, a duras penas, fíjate que eso es una particularidad en el contexto nacional. La velocidad, ¿no?, en la que ha crecido el crimen organizado y se ha explotado es sin precedentes en la región. Lo que le costó a Colombia 60 años, al Ecuador le está tomando apenas 20. Y cuidado, no menos. Entonces me parece que en este marco amplio, lo que estamos viviendo es precisamente eso, una explosión completa de las condiciones estructurales de vida, ¿no? Porque no es casualidad que el sujeto histórico con una deuda histórica es el que históricamente ha sido sometido por la fuerza pública. El colonialismo lo que hizo en África fue someter a cuerpos negros
Y lo que está haciendo hoy el Estado neoliberal, racista, clasista de Noboa es someter a personas negras empobrecidas. En Quito, en Guayaquil, Esmeralda, en el Oriente, sucumbir. Entonces, todos esos registros nos están diciendo realmente que como país debemos articularnos porque este hecho también nos agarró completamente divididos. Y eso es dolorosísimo decirlo, ¿no? Debimos decirlo de manera unánime. No, en un país seguro las infancias no desaparecen. No tienen por qué seguir desapareciendo. Y no lo digo plenamente solamente con el caso de las Fuerzas Armadas y la violencia armada. Lo digo en el amplio sentido de las condiciones sociales en las que están viviendo nuestros infantes, pues, ¿no? En Esmeraldas alrededor de 20,000 niños, niñas y adolescentes no pueden ingresar a la escuela por falta de recursos, ¿no? Y tienen que abandonar las escuelas y los colegios. Los jóvenes adultos que ingresan a la universidad, de 10,000 que postulan a la única universidad de acceso público, entiéndase por financiamiento estatal, de 10,000 que postulan solo ingresan 750. Una universidad que funciona para 7 cantones. Entonces me parece que debemos pensar todas esas semánticas en las que el gobierno ha estado desarrollando toda una violencia sistemática sobre los cuerpos racializados y empobrecidos. Termino con eso, Abraham. Me parece que ya tendrás un poco más de luces, ¿no? Espero que en otro momento podamos seguir dialogando y Claro te que agradezco sí. por la entrevista, hermano. No, gracias a ti, hermano. Un abrazo grande. Yo espero que esto marque de forma decidida un punto de inflexión y que el debate sea solo, este debate que estamos generando sea solo un abreboca de todos los debates y todas las luchas que hay que seguir adelantando. Hoy cerramos este programa con esta verdad dolorosa. Ecuador está de luto y debe estar de luto y debe mantener la memoria. Las imágenes de padres reconociendo los restos mutilados de sus hijos nos devuelven al centro de una realidad que no podemos seguir negando. Ismael, Josué, Saúl y Steven eran niños con sueños, con esperanzas, representaban lo mejor de nosotros, el futuro que ahora se nos desmorona ante los ojos. En las calles de Quito y Guayaquil, un cartel resumió el grito colectivo. Vivimos en un narcoestado dictador, se leía. Esa frase no solo es aterradora, sino que es una advertencia porque cada día, cada vez se parece más este cartel a la descripción precisa de lo que estamos viviendo. Y cuando un país permite que sus niños sean víctimas de desapariciones forzadas, de tortura y de muerte, como decía Ismael Bernal, cuando los reduce a cifras y no garantiza justicia, es porque ha perdido su rumbo. Estamos en el infierno, un infierno maquillado con TikToks y con estados de excepción. Este no es un crimen aislado. Lo ocurrido con los 4 de Guayaquil es un crimen de Estado. La impunidad que persiste, los abusos de poder que se repiten y el olvido que amenaza son nuestras mayores derrotas. Por eso, mantener viva la memoria de Ismael, de Josué, de Saúl y de Steven no es solo un acto de protesta, es una obligación moral. No podemos permitir que se acabe con nuestras esperanzas. Justicia para ellos es justicia para el país. Ojalá podamos decir todos juntos que ya basta, que ya basta. Nos vemos en una próxima entrega en El Avispero.